Observa esta ecuación. Es la ecuación de una función, pero no es una función lineal. Recuerda que las funciones lineales son las que en su expresión solo aparecen la variable independiente, la variable dependiente y el coeficiente. Las funciones del tipo como esta se llaman funciones afines. La función afín tiene una forma general. Veamos cuál es. Y igual a por x más b. Analicemos un poco esta expresión. ¿Qué quiere decir cada letra? La x y la y ya las conoces. Son la variable independiente y la variable dependiente, respectivamente. La a también ha aparecido anteriormente en las funciones lineales. Se trata de una constante que se llama coeficiente. La b es otra constante llamada término independiente u ordenado en el origen. Fíjate que la x está elevada a exponente 1. Esto mismo ocurría en las funciones lineales. En esta ecuación, el coeficiente es 2 y el término independiente es 1. Veamos cómo se representa esta función afín. Para representar una función afín hay que dar diferentes valores a la variable independiente y calcular los valores que toma la variable dependiente. En este caso, la x toma los valores 1, 0 y menos 1. Cuando la x vale 1, la y vale 3. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Para la x igual a menos 1, la y vale menos 1. De esta forma obtenemos unos puntos definidos por pares ordenados y que se pueden representar en el plano de los ejes de coordenadas. El primer punto a señalar es el determinado por el par ordenado 1, 3. El segundo punto es el 0, 1. El último punto es el definido por el par ordenado menos 1, menos 1. Si trazamos una recta que pase por los puntos determinados, obtendremos la representación gráfica de esta función afín. Observa que en este caso la representación gráfica obtenida es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Es decir, una función afín se caracteriza porque su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Debido a esta causa, al representar una función afín es necesario conocer dos puntos de dicha recta. Recuerda que en las funciones lineales solo es preciso un punto, ya que pasa por el origen de coordenadas. Aquí tenemos tres ecuaciones de tres funciones. Pero no todas son funciones afines. Veamos cuáles de ellas lo son. Fijémonos en la primera. ¿Es una función afín? Esta ecuación no pertenece a una función afín, ya que el exponente de la x es un 2. Recuerda que el exponente de la x en la función afín es la unidad. ¿La segunda función es afín? En efecto, esta función es afín. Su coeficiente es 2 y el término independiente es menos 1. Por último, ¿la función y igual a menos x más 3 es una función afín? Esta ecuación pertenece a una función afín. Vamos a representar gráficamente esta función afín. Recuerda que para ello hemos de dar diferentes valores a la variable independiente, es decir, a la x. La variable independiente puede tomar cualquier valor. Por eso, para construir la recta correspondiente, se dan a la x valores que resulten cómodos para operar, por ejemplo, el 0 y el 1. Cuando la x vale 0, la y vale 2. Para x1, la y es igual a 3. El siguiente paso consiste en representar los puntos obtenidos en el plano de los ejes de coordenadas. Los puntos son el 0, 2 y el 1, 3.
Se unen estos puntos y obtenemos la recta representación gráfica de esta función afín. Ya sabes que nos basta con conocer dos puntos de la recta para poderla representar, ya que la función no pasa por el origen de coordenadas. Puede ocurrir que una función afín no esté expresada en su forma general, y igual a por x. Este es el caso de esta ecuación. Para transformarla en su forma general, se despeja el valor de la variable dependiente para obtener la ecuación deseada. Con la ecuación y igual a menos x más 2, hemos llegado a la ecuación deseada. Ahora ya podemos representar gráficamente esta función afín. Para poder representar gráficamente esta función, necesitamos conocer dos puntos cualesquiera de la recta. Cuando la x vale 1, la y vale 1. Por lo tanto, uno de los puntos es el 1, 1. Cuando la variable independiente vale 3, la variable dependiente vale menos 1. El punto es el 3 menos 1. Para completar la recta simplemente hay que unir estos dos puntos. Esta recta es la representación gráfica de una función afín. Se caracteriza porque no pasa por el origen de coordenadas. Vamos a representar gráficamente la función afín y igual a 4 por x menos 4. Para ello necesitamos dos puntos. Demos el valor 0 a la variable independiente. En este caso, para la x 0, la y vale menos 4. Observa que al dar a x el valor 0 y hallar el valor de y, determinamos el punto en que la recta corta al eje de ordenadas. Cuando a la y le damos el valor 0, determinamos el punto en que la recta corta el eje de abscisas. ¿Qué valor hemos de darle a la x para que la y valga 0? El punto es el 1, 0, ya que la x debe valer 1. Al unir estos dos puntos obtenemos la recta de la función afín y igual a 4 por x menos 4, que corta a los ejes en los puntos 1, 0 y 0, menos 4. Veamos cuál es la recta que representa la función afín y igual a 2 por x más 1. El primer valor de x que vamos a tomar es el 0. En ese caso la y vale 1. El segundo punto que señalaremos será el que obtengamos al calcular el valor de la y cuando la x vale 1, es decir, el punto 1, 3. Esta es la recta que estábamos buscando. En los mismos ejes de coordenadas vamos a representar otras dos funciones. La primera es la función afín y igual a 2 por x menos 1. Señalamos en los ejes los puntos correspondientes a los valores 0 y 1 de la variable independiente. La siguiente función es una función lineal ya que no tiene término independiente. Ya sabes que este tipo de funciones pasa por el centro de coordenadas en su representación. Por lo tanto, solo es necesario conocer un punto. Tomaremos el valor 1 de la x. Observa estas tres rectas. Todas ellas son paralelas. Si observamos las ecuaciones, todas tienen como coeficiente de la variable independiente el número 2. Pues bien, el coeficiente de la variable independiente nos determina la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas, o lo que es lo mismo, nos determina la pendiente de la recta. Por esta causa, las tres rectas obtenidas de estas tres funciones son paralelas. La pendiente en todas ellas es 2.
Cada una de estas funciones tiene una pendiente. Ya sabes que la pendiente nos la determina el coeficiente de la variable independiente. También podemos decir que es la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas. Veamos, ¿cuál es la pendiente de cada una de estas rectas? La pendiente de la primera recta es menos 3. 5 es la pendiente de la segunda recta. La pendiente de la tercera recta es 1. Recuerda que cuando dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. Observa la función del recuadro. El coeficiente de la variable independiente es 6, es decir, la pendiente de la recta es 6. Fíjate ahora en las otras dos funciones. Veamos si son paralelas a la anterior. Recuerda que para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. ¿La primera de ellas es paralela? Esta función sí que es paralela con la otra, ya que sus respectivos coeficientes son iguales. Las pendientes son las mismas. ¿La otra función es paralela? Esta función no es paralela, ya que la pendiente de ambas rectas es diferente. En una vale 6 y en la otra 10. Hagamos un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Ya sabes que hay dos tipos de funciones, lineales y afines. ¿Recuerdas cuál es la forma general de la ecuación de una función lineal? Efectivamente, la variable está multiplicada por el coeficiente. Solo aparecen en esta ecuación las variables dependiente e independiente y el coeficiente. La función afín es otro tipo de función que se caracteriza porque su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Pero, ¿recuerda su forma general? En esta ecuación aparece un término más que en la función lineal. Se trata del término independiente b. Cuando estudiamos los dos tipos de funciones hemos visto que en los dos casos el grado de la variable independiente es la unidad. Por esta causa, estas funciones se suelen llamar también funciones de primer grado. Las funciones de primer grado abarcan a las funciones lineales y a las funciones afines. A continuación veremos que existen casos particulares de funciones de primer grado. La función y igual a x es muy sencilla de representar. Fíjate que a cada valor de la x le corresponde el mismo valor de la y. Es decir, para la x igual a 0, la y vale también 0. Lo mismo ocurre para los valores 1 y menos 1. Ahora solo queda representarla en el plano de los ejes de coordenadas. Observa esta recta. Se trata de la bisectriz de los cuadrantes primero y tercero, es decir, que los divide por la mitad en dos ángulos iguales. Fíjate que la pendiente de esta recta es 1. En esta ocasión, a cada valor de la variable independiente le corresponde el mismo valor, pero con signo contrario a la variable dependiente, es decir, a cada y le corresponde un menos x. ¿Qué valores toma la variable dependiente? El siguiente paso consiste en señalarlos en los ejes de coordenadas y unirlos para así obtener la recta. Fíjate en esta recta. Es la bisectriz de los cuadrantes segundo y cuarto. Al igual que ocurre con la bisectriz del primer cuadrante, esta divide al cuadrante en dos partes iguales.
Veamos otro caso de función de primer grado. Observa esta función. ¿Dónde está la variable independiente? Cuando no aparece es como si estuviera multiplicada por 0. En ese caso, para cualquier valor de la x, la y vale siempre 3. En este caso, la variable dependiente tiene un valor constante. Por eso, la ordenada de todos sus puntos, es decir, su altura respecto al eje de abscisas, es constante. Dibujemos la recta determinada por esta función. Observa que su representación gráfica es una recta paralela al eje de abscisas. Recuerda que este tipo de funciones tienen un valor constante de su variable dependiente. Es un caso particular de función de primer grado. En este caso, en la ecuación de esta función de primer grado no aparece la variable dependiente. Esto nos indica que la distancia al eje de ordenadas es constante. Pero hagámoslo poco a poco. Primero calculemos los puntos para poder representar la recta. Observa que la variable independiente siempre toma el mismo valor, el 2. ¿Cómo es su representación gráfica? Su representación gráfica es una recta paralela al eje de ordenadas. La distancia de la recta al eje de ordenadas se mantiene constante para cualquier punto. Vamos a dar un paso más. Ahora, en lugar de representar una función, vamos a representar dos a la vez. La primera función es y igual a x más 4. Señalemos los puntos en que corta al eje de abscisas y al de ordenadas, es decir, cuando la x vale 0 y cuando la y vale también 0. Ya hemos representado la primera función. Con la segunda efectuamos el mismo proceso, representarla gráficamente. Observa que las dos rectas obtenidas se cortan en un punto. ¿Qué punto es este? ¿Dónde se cortan? Fíjate que la abscisa de dicho punto es -1 y la ordenada es 3. Por lo tanto, el punto P está definido por un par ordenado que es -1, 3. Fíjate que representando gráficamente dos funciones podemos hallar el punto donde se cortan ambas rectas. ¿Recuerdas lo que es un sistema de ecuaciones? Se llama sistema de ecuaciones al conjunto de ecuaciones con sus respectivas incógnitas que deben ser resueltas simultáneamente. Vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Veamos los pasos a realizar. El primero es despejar la x en la primera ecuación. Este valor hallado para la x se sustituye en la segunda ecuación. Se continúa calculando el valor de la y en la ecuación obtenida. Para ello se deben efectuar las operaciones necesarias e intentar despejar la y. La primera operación consiste en aplicar la propiedad distributiva para eliminar el paréntesis. A continuación, las y se pasan al primer miembro y los números al segundo. Ahora ya es fácil calcular el valor de la y. ¿Cuánto vale? El valor de la y es -4. El paso siguiente consiste en calcular el valor de la x en la ecuación despejada. Para calcular la x se sustituye la y obtenida en la ecuación que hemos despejado en primer lugar. Ahora es fácil calcular que la x vale -3. De esta manera ya hemos hallado los valores que estábamos buscando. No olvides estos dos valores, pues pronto volverán a aparecer. Vamos a representar estas dos ecuaciones para ver gráficamente el punto donde se cortan. Para ello, lo primero que hemos de hacer es despejar la y para que estén en la forma general. Comencemos por la ecuación y igual a 2x más 2. Calculamos los valores de y cuando x vale -1 y 0.
Ya tenemos representada una. Con la otra hacemos lo mismo. Para la x igual a 0, la y vale menos 1. Y para la x igual a 1, la y vale 0. Con las dos rectas representadas obtenemos el punto donde se cortan. Si observas este punto, puedes saber que es el punto que tiene de coordenadas menos 3, menos 4. ¿Recuerdas los valores que hemos hallado resolviendo el sistema de ecuaciones? Observa que estos dos valores coinciden con los valores de la abscisa y la ordenada del punto donde se cortan las dos rectas. Esto nos indica que es lo mismo resolver un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas que representarlas gráficamente y ver en qué punto se cortan. Las soluciones del sistema de ecuaciones son las coordenadas del punto de intersección de las rectas. Ya hemos visto que para conocer el punto donde se cortan dos rectas que representen a dos funciones podemos seguir dos métodos. Uno es resolver el sistema formado por las dos funciones como se resuelve un sistema de ecuaciones. El otro camino consiste en representar gráficamente las funciones y encontrar el punto de corte. Las coordenadas de este punto son las soluciones del sistema de ecuaciones formado por las funciones. Este segundo método es el que vamos a emplear para calcular el punto de corte o intersección. En primer lugar representamos la primera función. Para ello utilizamos los valores de x, 0 y 1. Ahora la segunda función. También empleamos los valores 0 y 1 para la x. Con las dos rectas representadas observamos que el punto de corte es el punto P, que tiene por coordenadas 2 menos 1. Recuerda que para calcular este punto podíamos haber seguido otro camino, resolver el sistema formado por las dos ecuaciones. Las funciones afines se caracterizan porque su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Para trazar esta recta se necesitan dos puntos. A continuación se unen para obtener la recta. Generalmente los puntos que se utilizan son el valor 0 de la x y el valor 0 de la y. Las funciones lineales y las afines se denominan funciones de primer grado por ser de primer grado la variable independiente. El coeficiente de la x nos determina la pendiente o inclinación de la recta con respecto al eje. Cuanto mayor es la pendiente, la recta es más vertical. Si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. La recta y igual a una constante es paralela al eje de abscisas. La constante nos determina la altura respecto a dicho eje. La recta x igual a una constante es paralela al eje de ordenadas. La constante nos determina la distancia a dicho eje. Para determinar el valor común de x e y de dos funciones de primer grado hay dos caminos: resolver el sistema de ecuaciones o representarlas gráficamente y ver en qué punto se cortan.